importa quién fue tu padre, no importa quién fue tu madre, no importa quién fue tu linaje. Si eres de Jesús, puedes ser un sacerdote. Es el que dice, aunque esto parece que fracasó, yo voy a abrir camino. Es el que va abriendo camino. Es el que prepara una restauración. Familia, pero va a restaurar la familia. Puede ser el único del grupo de alabanza, pero va a restaurar la alabanza. Es el que dice, yo nací para ser Judá, yo soy la herencia. Esto ha costado, pero yo soy. Dios nos dé gente que se entregue al evangelio de verdad. No dije convertidos, dije entregados al evangelio de verdad, a las almas, al llamado. Tengo la habilidad de tener dominio y no tengo temor, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alguien de gloria. Instituto Ministerial Ríos de Aceite, el instituto con una gran diferencia. Venga y regístrese, comience a estudiar la palabra de Dios hoy mismo. Tenemos maestros capacitados, ungidos para enseñarle la palabra de Dios. Llámenos y regístrese. Teléfonos 832-782-7370 o al 832-419-9841. Instituto Ministerial Río de Aceite, levantando líderes, hombres y mujeres para hacer la obra de Dios. Le esperamos. Llega a Houston la Universidad Elías, levantando los Eliseos con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reciba el manto de la unción, prepárese, equípese. Universidad Elías ofrece títulos en bachillerato, maestría, doctorado, consejería pastoral y también en teología bíblica. Es tu tiempo de recibir lo que Dios tiene para tu vida. Ven y prepárate en Universidad Elías. Llama hoy mismo y regístrate. Las clases comienzan muy pronto en Universidad Elías. Te esperamos. Iglesia Río de Aceite, una iglesia de palabra, poder y unción de Dios. Ahora estamos en dos localidades: en Houston, Texas, 12500 Corona Lane, en la Cook Road entre Bel Air y La Vishnar, 12500 Corona Lane, Houston, Texas, 77072. O puede visitarnos también en el área del Katy, 1718 Fry Road, esquina con la Park Road, 1718 Fry Road, en el área del Katy. Visítenos en cualquiera de las dos localidades. En Corona Lane, servicio los miércoles, viernes y sábados a las 7:30 de la noche y domingo 10:30 de la mañana. En el Katy, 1718 Fry Road con la Park Road, servicio los viernes a las 7:30 de la noche y domingos a las 7:30. Le esperamos en cualquiera de las dos iglesias Ríos de Aceite. Si usted está en el centro de la ciudad, tome el 59 rumbo a Victoria, tomará la salida Bel Air y doble a su derecha. Pase el 8 y siga directo hasta encontrar la Cook Road y tome su izquierda, donde encontrará la Corona Lane. Haga una derecha y sobre la Corona Lane, en su derecha, estará la iglesia Ríos de Aceite. Iglesia Río de Aceite le invita al Congreso Dios de Milagros con la salmista Daniela Barroso. Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad. En la predicación Doug Stringer. Because there is a battle for a generation, a battle for the soul of a man. Pastor Hernán Castaño. Porque si alguien pisotea lo que se pagó por tu vida. Y desde Dallas, Steve Ball. You've been frustrated, you've been stuck, but God says, I'm about to loose you. I'm about to loose you. I'm about to... Dios de Milagros, el congreso que usted no se puede perder. El sábado 26 de octubre, entrada gratis. 832-782-7370. 832-782-7370. Le esperamos. A una escritura que quiero compartir contigo en el nombre del Señor. Yo quiero llevarte una palabra que cuando el Espíritu me la dio esta semana se hizo tan rema en mi vida. En el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Alguien vaya conmigo. Y vayamos
algo de Juan, antes de ir al Evangelio de Juan, pero algo también de Juan, en primera de Juan, Juan el escritor, Juan el apóstol, primera de Juan, el capítulo 1. Ahí esta palabra, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Abra su corazón, abra su espíritu, porque esta es la diferencia. Ayer un hombre de la iglesia, un siervo, un líder, me paró en el pasillo y me testificó de algo. Cuando él me lo compartía, ya Dios me había dado la palabra para hoy. Era como una confirmación a lo que Dios me había dado, lo que Dios está haciendo en mucha gente. Oiga bien la palabra, 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos, hoy otra vez, visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esto es lo que escribe el apóstol. El verbo de vida se nos manifestó. Pero 3 etapas. Quiero predicarte de 3 experiencias que te tienen que suceder con el verbo de vida. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos tocado. Alguien diga: oído, visto y tocado. El verbo de vida se dejó oír, el verbo de vida se dejó ver y el verbo de vida se dejó tocar. Y escribe el apóstol: lo oímos, lo vimos, lo contemplamos y lo tocamos. Se nos manifestó. El verbo de vida se nos manifestó. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo que estaba con Dios, como dice Juan 1 también en el Evangelio de Juan, en el versículo 14 de adelante, el verbo fue hecho carne. ¿Por qué? ¿Por qué el verbo de la creación fue hecho carne? Atención a esto. Porque si el verbo no es hecho carne, solo puede ser oído, pero no visto y no tocado. Pero cuando el verbo se hizo carne, Dios estaba diciendo: ahora no solo me puedes oír, pero me puedes ver y me puedes tocar. Lo que cambió la vida de estos pescadores, óigame bien, fue que ellos no solo oyeron la voz del trono, ellos vieron la voz del trono hecha hombre y ellos lo tocaron. Alguien diga: lo tocaron. Alguien diga conmigo: hay poder en oír, hay poder en ver, hay poder en tocar. Cuando alguien oye el verbo de vida, fe viene. Romanos 10:17 dice: fe viene por el oír la palabra de Dios. Hemos oído, está diciendo, por el oír el verbo. Fe vino a nuestra vida. Fe es el resultado de lo que oyes. Dile a tu hermano: fe es el resultado de lo que oyes.
Oyes a Dios hablándote y te llenas de fe. Oyes al diablo hablándote y te llenas de duda. Oyes al mundo hablándote y te llenas de pecado. Lo que oyes determina que llena tu vida. Fe viene por el oír el verbo. Hay poder en el oír lo que hemos oído. That which we have heard, that which has spoken to us, aquello que nos ha hablado a nosotros. 3 veces con el verbo en la tierra, la voz fue oída. No 4 veces, no 5, 3 veces específicas. Los discípulos estaban con Jesús y oyeron la voz hablar. 3 veces en toda la Biblia específicamente habló el Padre desde el trono. La primera, Jesús está en el Jordán. Juan el Bautista lo va a bautizar, preparando el camino del Señor. Y la Biblia dice en Mateo, el capítulo 3 de Mateo, atención, la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 3 que entonces de repente, cuando el Espíritu bajó como una paloma, when the Spirit came as a dove and Jesus was to be baptized, Mateo 3:17, y hubo una voz, Matthew 3:17, and there was a voice, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan escribió lo que hemos oído. Lo que hemos oído. Oyeron la voz del trono: este es mi Hijo amado. Una voz audible penetró los cielos y fue oída en la tierra. La segunda vez Jesús está subiendo al monte de la transfiguración. Jesús ha tomado 3, no los 12, no 9, pero 3. Toma Pedro, toma Jacobo y toma Juan. Y en Mateo 17 Jesús va con ellos y sube el monte y está con ellos, y de repente viene y aparece Elías el profeta que fue arrebatado y Moisés que había muerto en la gloria, y hablan con Jesús. Pedro, Jacobo y Juan ven la gloria de Dios, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Y dice: hagamos 3 enramadas, y de repente dice la Biblia en Mateo, en el capítulo 17, el versículo 5, la segunda vez. Óigalo bien. Versículo 5 de Mateo 17, Matthew 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube, a voice from the cloud, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Oír la voz de él causa temor reverente, porque él habla como el poderoso. Jesús viene y los toca y les dice: todo está bien, en el próximo versículo. Y Jesús entonces viene y dice la palabra: y los tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Juan escribió lo que hemos oído. La tercera vez que se oyó la voz, Jesús está a punto de ir a la cruz. Está a punto de enfrentar y confrontar la furia del enemigo. Está a punto de ser glorificado. Y en Juan capítulo 12, Jesús hace una petición delante de todos sus discípulos. En Juan 12, el versículo 27. Oiga bien, Juan 12, versículo 27. Y dice: mi alma está turbada. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Jesús está en agonía. Jesús está sintiendo la presión. Y entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado
y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Juan escribió después en Primera de Juan lo que hemos oído. ¿A qué se refirió? Se refirió, lo oímos en el Jordán, lo oímos en el monte de la transfiguración, lo oímos en el momento de la glorificación. El Padre habló que era su Hijo y el Padre dijo que lo iba a glorificar. Lo que hemos oído, eso escribimos. Pero luego dijo lo que hemos visto. ¿Qué vieron estos hombres que cambió su vida? ¿Qué es lo que la iglesia necesita ver hoy? Ellos vieron su gloria. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Que vieron, iglesia, vieron su gloria. No vieron debilidad, no vieron una iglesia frágil, no vieron al hombre, no miraron al hermano, miraron la gloria de Jesús. Dije que miraron la gloria de Jesús. No se miraron el uno al otro, no se miraron, mi hermano, el uno al otro discípulo para criticarse. Miraron la gloria de Jesús. Y Juan dijo, lo que hemos visto, eso escribimos y eso hablamos. Vieron su gloria como el unigénito. Pedro lo escribe de esta manera. Pedro el apóstol en segunda de Pedro, el capítulo 1, óigalo. Capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro escribe de esta manera, o alguien abra su espíritu, porque tengo algo aquí que viene para su espíritu. Iglesia Río de Aceite le invita al Congreso Dios de Milagros con la salmista Daniela Barroso. Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad. En la predicación Doug Stringer, Because there is a battle for a generation, a battle for the soul of a man. Pastor Hernán Castaño. Porque si alguien pisotea lo que se pagó por tu vida, Y desde Dallas, Steve Ball. You've been frustrated. You've been stuck. But God says, I'm about to loose you. I'm about to loose you. I'm about to... Dios de Milagros, el congreso que usted no se puede perder. El sábado 26 de octubre, entrada gratis. 832-782-7370. 832-782-7370. Le esperamos. Pedro escribe bajo la unción del Espíritu en segunda de Pedro, el capítulo 1, el 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Ahora, óigame bien. Pedro está diciendo, esto no me lo contó alguien. Pedro está diciendo, esto no es la historia de un abuelo. Esta no es la historia de una abuela que antes que yo me contó lo que pasaba en su tiempo. Esto no es un cuento de hadas, no es una historia de niños. Esto no es una imaginación de la mente. No estamos hablando de lo que alguien ha dicho, pudo haber pasado. Pero oiga lo que dice Pedro. Esto no es una cosa artificiosa, sino como habiendo visto, ahora mire esto, subrayelo, con nuestros propios ojos. Alguien diga con mis propios ojos. No lo oigo, alguien diga con mis propios ojos. Iglesia, óyeme bien. Si tú no lo ves con tus propios ojos, nada te va a cambiar. Si tú no ves la gloria de Dios con tus propios ojos, nada te va a cambiar. Si tú no lo oyes con tus propios oídos, nada te va a cambiar. Por eso hay gente que no tiene la experiencia todavía, porque los apóstoles escribieron lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado. De eso hablamos, de eso predicamos, de eso escribimos, de eso vivimos. Mi hermano, estos hombres judíos pescadores no fueron transformados por las historias de otros, sino por una experiencia genuina con el verbo de vida. Alguien diga el verbo de vida.
problema es que para muchos el verbo de vida es una letra. Para muchos el verbo de vida es Reina Valera. Para muchos el verbo de vida es versión internacional moderna. Para muchos el verbo de vida es el arco iris. Para muchos el verbo de vida es la Biblia de estudio. Para muchos el verbo de vida es simplemente una versión, una traducción. Pero no para los apóstoles. Para ellos el verbo de vida era alguien que habían oído, alguien que había visto y alguien que había tocado. Él se nos manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, se nos manifestó. El Hijo del Dios viviente se nos hizo real. Pero dice, nuestros propios ojos. Versículo 16, ¿ya lo tiene? Vimos su majestad. Vimos su grandeza. En Hechos, capítulo 4, versículo 18. Hechos, capítulo 4, aquí está. Pedro, los discípulos, todos los mismos fariseos y la multitud. Un paralítico acaba de ser sanado en la puerta la hermosa. Y ahora en el versículo 18 les han tomado presos por predicar del verbo de vida. Y los intimidaron. Los trataron de asustar. Los trataron de confrontar. Por eso el día de hoy hay cristianos que cuando se confrontan se esconden. Que cuando se buscan se pierden. Que cuando se les llama una verdad no dan la cara, porque no tienen una experiencia real con el verbo de vida. Son cristianos de nombre y luego les duele cuando son confrontados por el hombre de Dios. Pero estos hombres no estaban para agradar a hombre, estaban para agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo oyeron, ellos lo vieron, ellos lo tocaron. Para ellos no era una religión, no era una letra, no era un método más. Cuando los tomaron presos, les dijeron: ustedes no pueden predicar de Jesús. Jesús está muerto. Ustedes lo vieron morir y nosotros lo vimos morir. Pero dice el versículo 18 que llamándolos intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: ¿está listo para esto? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Oh Dios, aquí está. El versículo 20, grábeselo. Porque, Dios mío, no podemos dejar de decir los que nos contó la abuela, lo que nos dijo el tío Sam, lo que leímos en versión moderna, arcoíris, lo que dice Reina Valera. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dios mío, estos apóstoles tenían una experiencia con el verbo de vida. Se les manifestó. ¿Tú entiendes lo que pasa cuando Cristo se te manifiesta? Cuando se te aparece, cuando se hace real en tu vida. ¿Lo ves? Iglesia Río de Aceite le invita al Congreso Dios de Milagros con la salmista Daniela Barroso. Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad. En la predicación Doc Stringer, Because there is a battle for a generation, a battle for the soul of a man. Pastor Hernán Castaño. Porque si alguien pisotea lo que se pagó por tu vida, Y desde Dallas, Steve Ball.
You've been frustrated. You've been stuck. But God says, I'm about to loose you. I'm about to loose you. I'm about to... Dios de Milagros, el congreso que usted no se puede perder. El sábado 26 de octubre, entrada gratis. 832-782-7370. 832-782-7370. Le esperamos. Y lo oyes. Y lo tocas. No podemos, Dios mío, dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Con razón Juan escribió en Primera de Juan estos versículos. Lo que hemos, recuerden, se le va a memorizar esto, oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado. Tercer paso que tú tienes que llegar, aquí viene, es tocar. Alguien diga tocar. Dios mío, Dios mío, Dios mío, no puedo aguantarme. Cuando tú tocas algo que se te hace real, fe es lo que no ves, pero manifestación es lo que ves y puedes tocar. Dios mío, Dios mío. Alguien, el justo por la fe vivirá, y muchos han quedado viviendo por fe. Un día lo voy a ver, cuando Él venga. Pero lo que no han entendido es que el verbo se manifiesta. Dios mío, Dios mío. Fe se hace real cuando se manifiesta. Algunos de ustedes han oído, algunos de ustedes han visto, pero no han tocado. Dile a tu hermano, tócalo, tócalo, tócalo. Cuando tú tocas, tocar, mira, voy a explicarle algo. Oír trae fe, ver trae visión. Si eres de Jesús, puedes ser un sacerdote y puedes interceder y puedes ser uno de Jehová que alaba y adora el reino. ¿A qué altura dejaste el trabajo? ¿A qué altura te hicieron que lo dejaras? Pero ¿sabes qué? Tú tienes parte porque empezaste a ver lo que se hablaba de ti en el muro. El hombre no te puede salvar, mamá no te puede salvar, papá no te puede salvar.